Viniendo a nuestras cuestiones, está Mario de la Mayora, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata. Mario, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Acá desde temprano, desde ayer, renegando, como creo millones de argentinos, por esta decisión del Ministerio de Salud de cortar la posibilidad de pedir las recetas a través de WhatsApp o de mail, que va a ser no, es un trastorno. Me gustaría saber si ustedes tienen opinión formada como Colegio de Farmacéuticos sobre esto. Sí, sí, por supuesto. Mira, yo creo, José Luis, que se malinterpretó un poco la resolución esta. Ajá. Esta resolución vuelve a lo que podría ser la normalidad antes de la pandemia. Eh, en la pandemia se aceleró un proceso que es lo que llamamos la receta electrónica. Eso no se prohibió, no se sacó. La receta electrónica es una receta que fundamentalmente está usada por el PAMI, donde el médico está habilitado para tener una firma digital, tiene un código y tiene una firma digital, y cuando prescribe la receta, esa receta, en vez de darle un papel como se lo daba antes, esa receta se sube a la nube. Y el afiliado de PAMI va a cualquier farmacia, por más que se haya tenido aquí en Mar del Plata, pero puede ser en cualquier farmacia del país, con su número afiliado, y se le dispensa el medicamento, se valida esa receta que está en la nube y automáticamente sale de la nube, desaparece, está ya dispensada. Obviamente en ese momento en la farmacia se la imprime en el papel, se hace todo el trámite administrativo, se pegan los troqueles, se valida la receta y sale de la nube. Eso sigue estando. Eso no se modificó. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al caso de la receta por WhatsApp, fotocopia, lo que sea. Y fundamentalmente lo que dice creo que es un DNU, no sé si... Sí, es un... del No, es una resolución interna del Ministerio. una resolución del Ministerio donde deroga aquello que se había permitido en pandemia, de que se podía tener una receta por WhatsApp, fotocopia, y apunta fundamentalmente a lo que es las recetas archivadas. Tú sabes que hay medicamentos que son venta bajo receta, como por ejemplo un antihipertensivo, un hipolipemiante, que son venta bajo receta, y están aquellos medicamentos que son de venta bajo receta archivada, fundamentalmente los psicofármacos. Y vamos apuntando a eso. Hasta este momento, por una vía de excepción, se permitió que la receta pueda mandársela al médico vía WhatsApp, por ejemplo, a un paciente de un medicamento controlado como son los psicofármacos, sobre todo los psicofármacos de lista 4, que son de uso cotidiano, alprazolam, clonazepam, todos estos medicamentos de uso que no es un tema menor, es el 18% de los medicamentos que se despenden, pero que tienen que estar controlados, que en la farmacia tienen que tener la receta original, que tiene que estar inscrita en un libro y tiene que haber un balance esa receta. Con la excepción que se hizo en la pandemia, si vos sos médico y me das una receta de un alprazolam, yo voy a una farmacia con el WhatsApp, con la foto de WhatsApp, pero puedo ir a 100 farmacias y con la misma receta comprar 100 cajas de alprazolam. Bien. Pregunta, ¿cuántas veces pasó eso? ¿Cuántas veces pasó eso? ¿Está denunciado? En algún lugar se debe cruzar la información, ¿no? No lo sabés. Antes sí, cuando teníamos la receta rosa, ¿te acordás de la receta rosa de los psicofármacos, que se dejó de hacer después de la inundación de La Plata del 2 de abril del 2013? Sí. Se rompió la imprenta de esa receta y nunca más se hizo. Teníamos recetas falsificadas en la rosada. Siempre hubo gente que
eran organizaciones que compraban psicofármacos con recetas adulteradas en aquel momento. Ahora no hacía falta adulterar, tenemos una fotocopia. Y si yo saco una fotocopia de una receta, puedo sacar 100 fotocopias. O sea, habíamos perdido todo tipo de control sobre los psicofármacos al no tener la receta de puño y letra única que queda en la farmacia retenida y volcada en un libro cuando se dispensa el medicamento. O sea, no teníamos ningún tipo de control. Lo que vos decís, ¿cuánto había de esto? Y no tenemos datos porque no hay manera de controlarlo. De la manera que estaba, no hay manera de controlarlo. Yo sé que esto facilitaba a mucho y al 90%, 95% de la gente que la usa bien, que iba a la farmacia a buscar el medicamento que necesitaba, pero también le daba el campo hecho orégano para aquellos que... Pero pregunto, ¿no sería mejor encontrar o poner una restricción y decir, bueno, esto no aplica más para la receta que requiere duplicado y el resto se permite? Es que va a ser así. Seguramente va a ser así. Como el PAMI tiene un software que te permite hacer una receta que vaya a la nube y vos como afiliado, solamente con tu número de afiliado, vayas a la farmacia y en la farmacia entren en el sistema, detecten la receta que te prescribió el médico, te la dispensen, y cuando validan la receta sale de la nube porque ya está dispensada. Ese software está para PAMI y para muchas obras sociales. O sea que eso no va a cambiar. Ahora, esta de llamar por teléfono, doctor, necesito un alprazolam, y el médico le manda una receta WhatsApp que vas a la farmacia con el telefonito, mostrás y te dispensan un psicofármaco, vas a 3 cuadras de otra farmacia, te dispensan el mismo psicofármaco con esa misma fotografía de WhatsApp. O sea, no había ningún tipo de control sobre el consumo de psicofármacos. Y eso es un medicamento controlado. O sea, y le estoy hablando de aquellos que son lista 4, que son de uso más cotidiano y que de última no es tan grave, pero por ejemplo, y permitime que haga marca, como lista 3, como el Rohypnol, como el Rivotril, son terriblemente codiciados por aquellos que trafican. Hemos tenido casos muy graves de falsificación de recetas años atrás, estoy hablando, por supuesto, antes de la pandemia, y en mi farmacia hemos detectado y la justicia y la policía ha detenido a gente que hemos detectado con recetas falsificadas, y veíamos que tenían cientos de cajas de estos medicamentos que los distribuían en los boliches, en las cárceles, en lugares. Hay todo un mercado negro de medicamentos psicofármacos. Sí, y acá está totalmente facilitado por una vía de excepción que hubo durante la pandemia, bueno, que se permitió esto, y bueno, en este momento yo sé que era muy cómodo para la gente, y la gente reniega mucho, y bueno, todos desde ayer que he escuchado en algunos colegas tuyos también criticando esto, pero no van a la cuestión de fondo, que es específicamente lo que te digo es esto. Sí, no, a ver, dos cosas, en primer lugar. El control del psicofármaco. En primer lugar, dos cosas. En ningún lugar de la resolución habla de que esto tiene por objetivo ir hacia un control de psicofármacos. La resolución no habla de eso. La resolución es de características generales. Por otro lado, era un método que estaba instalado, y a mí me están llegando datos de gente con carácter concreto. Necesita resolver el tema porque tiene que comprar medicación todos los meses, y ciertas medicaciones, por ejemplo la de la presión, se compra todos los meses.
Sí. Se te fue el médico de vacaciones, que tiene todo derecho del mundo. ¿Y qué haces? Te hago una pregunta yo. Te contesto con una pregunta. Sí. ¿Qué hacías antes de la pandemia? Y no sé, hacías cosas, qué sé yo, buscabas otro, molestabas a alguien. Digamos, a ver, se encontró un mecanismo que No, o se, sea, se encontró un mecanismo útil que es cómodo. Digo, ¿por qué no mejorarlo en vez de pero suprimirlo? hay una ley de receta. O sea, la receta es está, bueno, no me acuerdo los números de leyes, soy muy malo en eso. De una receta, o sea, desde hace muchísimos años hay una ley de cómo se debe prescribir un medicamento. Puño y letra del médico, firma del médico, y después hubo sí un DNU durante la pandemia que permitió la receta digital, y esa no dejó no sigue vigente. La receta digital con la firma digital, donde no hay un contacto entre el médico y y el paciente, y va a la secretaria, le cargan la receta digital, obviamente tiene la clave, el código que tiene el médico para la firma digital, que se la delega, generalmente se la delega a la secretaria, que también ahí se pierde un poco el control. O sea, yo sé que esto ha creado una comodidad, ha mostrado una comodidad para el paciente, que muchas veces esa comodidad está alejada de lo que es la consulta médica, la prescripción médica, pero fundamentalmente apunta a esto. Seguramente cuando estamos hablando de la receta, que no es psicofármaco, estamos hablando de una receta que de obra social, y que seguramente ya muchas han implementado la receta electrónica, como el caso del PAMI, donde te cargan la receta, está en la nube, y vos con el número afiliado directamente en la farmacia se descarga, se valida y se elimina de la nube. O sea que no puede haber dos dispensas para la misma receta. Eso prácticamente está en el PAMI y está en muchas obras sociales. Pero te repito, el tema, si vamos a priorizar, y yo entiendo el malestar, José Luis, entiendo el malestar porque se le dio una solución durante la pandemia al paciente en pos de perder todo tipo de control sobre medicamentos que necesitan ser controlados. A mí eso me parece perfecto, todo lo que tenga que ver con bueno, pero lo que no, pero tipo de control, bueno, justamente ningún tipo de control con eso. Bueno, a ver, hubiera sido bueno que trabajaran en tener un mecanismo de control. Hoy con los sistemas informáticos que hay, con el blockchain, con un montón de tecnología. Sí, bueno, es probable que se pueda hacer un sistema de control donde vos haces una receta, donde hay una firma digital, y cuando se dispensa la receta o le impriman la receta para que el farmacéutico la pueda, nosotros la tenemos que archivar, las recetas de psicofármacos, la archivamos y tiene un libro donde vos tenés control de compra y venta y tenés un balance de cada psicofármaco, cosa que habíamos perdido. Porque no lo habíamos perdido nosotros, no podés archivar una fotocopia, porque la receta es un documento público. Sí, entonces, eso lo entiendo perfectamente, sin ninguna duda que es así. Bueno, pero por eso vos decís, le crean problemas a la gente. Antes de la pandemia, esto era así. O sea, no es que se creó una molestia para la gente, se volvió a la normalidad y a lo que dice la ley. Durante la pandemia, esa ley quedó congelada. Bueno, miramos para el otro lado, con una fotocopia se atienden los psicofármacos y no le hacemos problema. Pero esto lleva a que pueda haber un abuso total de un medicamento que tiene que estar realmente controlado. Bien. Y después de los otros medicamentos que no son psicofármacos, a ver,
La comodidad muchas veces no va de la mano, digamos, de una atención médica como corresponde, porque también con esto de la receta electrónica y la repetición de recetas, vemos muchas cosas que están muy mal desde el punto de vista sanitario. Vos cuando prescribís un medicamento, como médico prescribís un medicamento para la presión, por ejemplo, un Enalapril, y cada tanto tenés que tener un control de si ese medicamento está dando resultados, hay que cambiarlo, hay que modificar los dosis, y hay veces que pasan años y el paciente está con el mismo medicamento, porque el trámite burocrático de repetición de receta está instalado de una forma que el paciente, bueno, ya tiene medicación de por vida y no tiene los controles necesarios. Entonces estamos ante un sistema de salud expulsivo donde ya una vez lo diagnosticaron, le dieron un medicamento y después, bueno, vamos a ver ni van a ver cuál es el resultado del tratamiento. Me parece que la consulta, o sea, cuando estamos hablando de las nuevas maneras de atención médica, donde la consulta médica está cada vez más minimizada, donde la consulta médica se hace a través de internet, donde no hay contacto paciente-médico, me parece que no es bueno eso. Es cómodo, pero no es bueno. Bien, bueno, está todo dicho. Te agradezco muchísimo, Mario, que tengas un buen año. Gracias por tu tiempo, muy amable. Buen día, José Luis. Hasta luego. Bueno, Mario de la Mayora, presidente del Colegio de Farmacéuticos del Partido General Pueyrredón, en un todo de acuerdo con la disposición del Ministerio. Aquí me está escribiendo hace un rato largo un amigo que tiene la responsabilidad del otro lado de administrar una obra social, y la verdad que me sorprende. Dice, los médicos deben dedicar 20 minutos a una persona y te facturan hasta 6 por hora. No le cobran al paciente por la receta, pero sí le cobran a la obra social. Todo lo que los pacientes no pagan, lo pagan las prestadoras. Bueno, cuánta cuestión y cuánto debate en torno de todo esto, ¿eh? Ya continuamos, 8:17 minutos.